Mis padres me obligaron a casarme con un hombre que tenía mucho dinero, creyendo que con mi matrimonio iban a salvar su negocio. Mi venganza fue no darles ni un centavo y quedarme un tiempo con ese hombre solo para verlos caer. Desde que tengo memoria, mis decisiones siempre fueron de otros. Mis padres me criaron con la idea de que yo no era una hija, sino una inversión. Cada elección, cada paso, cada palabra mía debía estar alineada con lo que ellos consideraban correcto. Nunca me preguntaron si era feliz, si algo me gustaba, si tenía miedo o dudas. Lo único que importaba era lo que ellos esperaban que yo representara. Vivíamos en una casa grande pero fría. No porque hiciera falta calefacción, sino porque el cariño siempre fue escaso. Mi padre era un hombre de negocios que siempre hablaba de fracasos ajenos y éxitos propios. Mi madre vivía pendiente de las apariencias, de los comentarios del barrio, de las fotos en redes que mostraban una vida que dentro de casa no existía. Yo aprendí a fingir desde muy chica, a sonreír cuando estaba triste, a decir todo bien aunque por dentro me estuviera rompiendo. Cuando cumplí 18, sentí que algo iba a cambiar, que por fin iba a poder respirar un poco. Empecé a trabajar medio tiempo en una librería del centro, con la excusa de que quería ganar algo de independencia. A ellos no les gustó la idea, pero la aceptaron, quizás creyendo que sería algo temporal. Yo, mientras tanto, empezaba a sentir lo que era tener aunque fuera un rincón propio, un lugar donde nadie decidiera por mí. Pero la ilusión no duró mucho. Un día, en una cena cualquiera, mi madre dejó caer la frase que cambiaría todo. Hija, conocimos a alguien, muy correcto, muy educado, muy exitoso. Se llama Alejandro. Tiene 35. Yo apenas levanté la vista del plato. Pensé que se refería a algún conocido más. Nos gustaría que lo conozcas, dijo mi padre, sin dar opción. Y así fue como comenzó la trampa. Alejandro era todo lo que mis padres admiraban. Ropa cara, auto nuevo, sonrisa ensayada, modales impecables. Un empresario con inversiones, propiedades, y según ellos, un hombre hecho y derecho que te puede dar estabilidad. A mí, desde el primer momento, me pareció hueco. Educado, sí, pero vacío. No había conexión, ni química, ni interés real. Pero eso no importaba, porque mi opinión no estaba invitada a la conversación. Durante semanas, organizaron salidas, almuerzos, encuentros casuales. Me presionaban a responder sus mensajes, a arreglarme más, a mostrarme más agradecida. Mi madre decía que era una oportunidad única, que muchas darían lo que fuera por alguien así. Mi padre decía que Alejandro era una solución, no solo para mí, sino para todos. Y ahí entendí el verdadero motivo. El negocio familiar estaba cayendo. Tenían deudas, el local apenas sostenía los gastos, y el matrimonio que me proponían no era otra cosa que una transacción para salvarlos. Al principio intenté resistirme. Les dije que no estaba enamorada, que no quería eso para mí, que quería estudiar, trabajar, tener mi vida. Pero ellos sabían manipular. Usaban la culpa como un arma. Me decían que les debía todo, que se habían sacrificado por mí, que era hora de devolver algo. Y Alejandro, por su parte, jugaba su rol. Era amable, paciente, sabía exactamente qué decir para parecer ideal. Me hablaba de viajes, de casas, de una vida sin preocupaciones. Pero jamás me preguntó qué quería yo. Fue un encierro lento, progresivo, disfrazado de buenas intenciones. Y cuando quise reaccionar, ya estaba en la cocina de mi casa, rodeada de familiares, con una copa en la mano, escuchando a mi madre decir que la boda será el próximo otoño. Me casé sin convicción, con los ojos abiertos, pero el corazón apagado. Nadie notó mi incomodidad. Todos aplaudían, reían, hablaban de lo afortunada que era. Alejandro me tomaba de la mano con fuerza, como si quisiera asegurar su inversión. Y mis padres, ellos brillaban, porque por fin, según ellos, habían hecho una buena jugada. Pero dentro de mí, algo se encendió. Un fuego callado. Una promesa silenciosa. No les iba a dar ni un peso. No iba a rescatar su negocio. No iba a convertir mi vida en una extensión de sus errores. Me quedaría el tiempo justo. No por amor. No por conveniencia. Me quedaría solo para verlos caer.
para que entendieran que no todo lo que tocan se convierte en ganancia. Y mientras ellos brindaban, yo empecé a planear mi salida. Los primeros meses de casada fueron extraños. No puedo decir que vivía mal, porque tenía todo lo que mucha gente considera ideal: una casa enorme, autos, cenas en restaurantes finos, viajes rápidos de fin de semana, ropa que llegaba a la puerta sin que yo la pidiera. Pero yo, dentro de todo eso, no sentía nada. Ni alegría, ni conexión, ni siquiera bronca. Solo, vacío. Alejandro era un buen actor. Me trataba bien en público, era educado, sabía hablar. Pero en casa, el silencio era la regla. Cada uno vivía en su mundo. Él con sus negocios, yo con mis pensamientos. Nunca preguntaba cómo me sentía. Solo se aseguraba de que todo estuviera en su lugar, que la casa funcionara, que los compromisos sociales se cumplieran. Éramos una pareja de revista, de esas que se ven bien en las fotos, pero que no comparten ni el alma ni el café. Mientras tanto, mis padres empezaron a dejar ver su verdadera cara. Ya no disimulaban tanto. Me llamaban con frecuencia, me consultaban sobre temas económicos, me contaban, con tono lastimoso, que el negocio no estaba bien. Mi madre me decía cosas como: no sabes lo que ayudaría una transferencia pequeña para salir del apuro, o tu padre está tan estresado, con lo que ganan ustedes podrían darnos una mano y ni lo notarían. Yo solo escuchaba. Respondía con frases cortas. Lo voy a pensar, tengo que hablarlo con Alejandro, no estoy segura de que sea el momento. No me interesaba ayudarlos. No después de todo. No después de haberme tratado como un recurso. No después de haberme ofrecido como moneda para cubrir sus errores. Sabía que esperaban que intercediera con Alejandro, que le pidiera un favor de familia. Pero nunca lo hice. Nunca hablé de ellos. Nunca mencioné sus problemas. Porque en mi mente, ya no eran mi familia. Eran gente que me usó, que me vendió sin preguntar. Y yo solo estaba cumpliendo mi parte: quedarme, fingir y verlos caer. Pasaron más semanas, luego meses, y las llamadas se volvieron más insistentes. Ya no eran solo insinuaciones, ahora eran pedidos directos. Mi padre me dijo por teléfono que si no recibía ayuda en los próximos días, tendría que cerrar el negocio, que había apostado todo al crecimiento, confiando en que su hija, casada con un empresario exitoso, iba a estar ahí para levantar lo que se estaba hundiendo. Mi madre lloraba al fondo. Me hablaba del esfuerzo de toda una vida, de la vergüenza, de lo que iban a decir los vecinos, del fracaso que se avecinaba. Y yo no sentí nada, solo una calma extraña, como si, por primera vez, el equilibrio se estuviera acomodando. Esa noche, mientras cenaba con Alejandro, lo observé con detenimiento. Comía en silencio, como siempre. Revisaba el celular entre plato y plato. Me preguntó si quería acompañarlo a una cena de negocios el fin de semana. Le dije que no. Me miró un segundo, luego asintió. No insistió. No le importó. Y eso, en el fondo, me liberó. Tenía todo claro. Me quedaría un tiempo más. No por él. No por mí. Solo para asegurarme de que mis padres vieran cómo se desmoronaba el imperio que creyeron construir sobre mi espalda. Quería que entendieran que el amor no se fuerza, que la lealtad no se exige, que uno no puede entregar a su hija como solución a sus problemas y esperar gratitud a cambio. Un día, mi madre vino a visitarme, sin avisar. Golpeó la puerta de la casa, nerviosa. La hice pasar. Caminó por el salón con cara de asombro, como si no pudiera creer el lujo que me rodeaba. Me abrazó con frialdad, se sentó y soltó la bomba. Estamos al borde de perder todo. El negocio, la casa, todo. Tu padre no duerme. Yo tampoco. Necesitamos ayuda, hija. No te pedimos lujos. Solo un empujón para empezar de nuevo. Yo la escuché con la misma expresión que había perfeccionado frente al espejo, neutral. Ni fría, ni compasiva. Solo vacía. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Le pregunté. Mi madre se quedó en silencio unos segundos. Luego, soltó. Sos nuestra hija. Sos la única esperanza que tenemos. Alejandro no lo notaría.
y vos podrías salvarnos. La miré fijo. Le respondí con voz clara. Yo no los obligué a endeudarse. Ustedes eligieron ese camino. Como eligieron obligarme a mí. Se fue llorando. Me dijo que algún día iba a entender lo que era tener una familia, que el mundo daba vueltas, que me iba a arrepentir. Yo la acompañé hasta la puerta. No dije una palabra más. No la abracé. No la consolé. Y al cerrar la puerta, sentí la primera bocanada de libertad. El día que el negocio familiar cerró, mi madre me mandó un mensaje a las 6 de la mañana. Solo decía, se terminó. No tenemos nada. Lo leí sin apuro. Me quedé unos segundos mirando la pantalla del celular, como si esperara sentir algo. Pero no sentí nada. Ni alivio, ni pena, ni rabia. Solo una confirmación de lo que ya sabía que iba a pasar. Y de lo que, en parte, había esperado ver. Ese mismo día, mi padre me llamó 3 veces. No atendí. Me dejó un mensaje de voz en el tercero. No lo escuché. Solo lo borré. Porque yo no estaba disponible para salvar a nadie. Mucho menos a ellos. En los días que siguieron, los rumores empezaron a circular. Algunos conocidos del barrio escribieron preguntando si era cierto que el negocio de mi familia había quebrado. Otros lo confirmaban directamente, con frases cargadas de lástima o de chisme barato. Yo respondía con frialdad. No estoy al tanto, decía. O simplemente no decía nada. Porque no quería involucrarme. Porque eso ya no era mi problema. Mis padres dejaron de llamarme por unos días. Luego, lo intentaron una vez más. Esta vez, vinieron juntos. Aparecieron sin aviso, parados frente a la entrada de la casa donde vivía con Alejandro. Golpearon con fuerza. Yo los vi desde la ventana. Me tomé un par de minutos antes de abrir. Cuando lo hice, sus caras lo decían todo. Mi madre tenía los ojos rojos. Mi padre, la expresión endurecida por la derrota. Entraron sin que los invitara. Se sentaron. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me hablaron con tono de autoridad. Hablaban como quien pide limosna sin decirlo. Me contaron que debían varios meses de arriendo, que no les quedaba ahorros, que los amigos les habían cerrado las puertas, que estaban vendiendo objetos personales para comer, que necesitaban ayuda, que no sabían a quién más recurrir. Yo los escuché, como quien escucha una historia ajena. Mi madre se quebró. Me pidió perdón. Dijo que no habían sabido hacerlo de otra forma, que querían lo mejor para mí, que si eligieron ese camino, fue porque pensaban que así yo tendría seguridad, que Alejandro era una oportunidad que no se podía dejar pasar. Mi padre, en cambio, no se disculpó. Solo insistía en que aún se podía hacer algo, que si Alejandro prestaba un poco, podrían recuperar el local, empezar de nuevo, reordenarse, que no estaban pidiendo regalos, sino una segunda oportunidad. Yo me levanté. Fui hasta la cocina. Serví 2 vasos de agua. Volví. Se los dejé sobre la mesa. Me senté otra vez. Y respondí. Ustedes me ofrecieron como solución. Me empujaron a una vida que no era mía. Nunca me preguntaron qué quería. Solo vieron una puerta de salida, y me empujaron por ella. Bueno, ahora miren bien, esta es la salida. Mi madre empezó a llorar. Mi padre me dijo que era cruel, que no era la hija que ellos criaron. Y tuvo razón. No era la hija que ellos criaron. Era la mujer que se formó con cada herida que ellos dejaron. Los acompañé a la puerta. No los abracé. No dije adiós. Solo cerré. Supe que no volverían. Esa noche dormí mejor que en muchos meses. Y al día siguiente, supe que había llegado el momento de irme. No dije nada a Alejandro. No expliqué demasiado. Solo le dije que no quería seguir. Que no era feliz. Que no era su culpa, pero que yo ya no quería estar ahí. Él no lo entendió. No discutió. Solo me miró con extrañeza, como si estuviera viendo, por primera vez, a la persona que tenía enfrente. Me pidió que lo pensara mejor. Le dije que ya lo había pensado todo. Preparé mis cosas. No muchas.
Lo justo. Dejé la casa con pasos firmes. No miré atrás. Me fui lejos. A otra ciudad. Alquilé una habitación pequeña. Busqué trabajo. No me importó el puesto, el sueldo, ni las condiciones. Quería empezar de cero. No para demostrarle nada a nadie, sino para encontrar, por fin, una vida que fuera solo mía. Conseguí empleo en un banco. En la atención al público. Me tocaba levantarme temprano, lidiar con clientes difíciles, almorzar en una sala sin ventanas. Pero por primera vez en años, no me sentía usada, ni mirada con interés, ni arrastrada por decisiones ajenas. Era una más. Y eso, en ese momento, me alcanzaba. Vivía con lo justo. Pagaba mis cuentas. Cocinaba mis propias comidas. Caminaba a trabajar. Me compraba libros de segunda mano. Escuchaba música vieja. No necesitaba lujos, ni ropa cara, ni cenas brillantes. Solo quería paz. Y la había encontrado. Mis padres nunca más supieron de mí. Cambié de número. Bloqueé sus redes. Dejé que el silencio hiciera su parte. Alejandro intentó contactarme un par de veces. Luego se rindió. Y yo empecé, al fin, a respirar. Al principio, no fue fácil acostumbrarme. Pasé de una casa con múltiples habitaciones, servicio de limpieza y cenas servidas, a un espacio de una sola pieza, con una estufa eléctrica y una cama contra la ventana. La cocina era pequeña, el baño compartido, y el primer sueldo apenas alcanzó para llenar la despensa y pagar el arriendo. Pero había algo en esa austeridad que me tranquilizaba. Por primera vez, cada cosa que tenía era mía, no prestada, no forzada, no fruto de un matrimonio arreglado. En el banco donde empecé a trabajar, nadie sabía nada de mí. Solo sabían que tenía buen trato con los clientes, que no llegaba tarde, y que aceptaba los turnos más difíciles sin quejarme. Era una más entre muchos. Y eso me hacía sentir protegida, invisibilizada por elección, lejos de todas las miradas que, antes, me habían seguido como una sombra con expectativas. Me pasaba los días detrás del escritorio, contando billetes, atendiendo quejas, imprimiendo comprobantes. A veces, cuando veía llegar a mujeres arregladas, con anillos brillantes y carteras de marca, no podía evitar comparar. Yo había estado de ese lado, y ahora estaba del otro. Pero, para mi sorpresa, no sentía envidia. Sentía alivio, porque sabía lo que costaba mantener esas apariencias. Sabía lo que se escondía detrás de esas sonrisas. Y yo ya no quería vivir así. Por las noches, me iba caminando a casa. Llevaba auriculares, pero muchas veces ni siquiera ponía música. Me gustaba escuchar los ruidos de la ciudad. Me hacía sentir presente. Cada paso que daba era un recordatorio de que ya no caminaba siguiendo órdenes ajenas. Caminaba hacia donde yo decidía. Nunca hablé de mi pasado con mis nuevos compañeros. Algunos sabían que venía de otra ciudad, que había dejado todo atrás. Pero no preguntaban. Y yo no ofrecía explicaciones. Porque esa parte de mi vida ya no necesitaba ser contada. No tenía que justificarme con nadie. Había hecho lo que debía para sobrevivir. Y después, hice lo que necesitaba para empezar a vivir. Pasaron los meses. Luego un año. La rutina se volvió compañera. El silencio, refugio. Empecé a escribir por las noches. No con intención de publicar, sino para vaciarme. Para entenderme. Para acomodar todo lo que había callado tanto tiempo. A veces me detenía a pensar en mis padres. Me preguntaba si aún vivían en la misma casa, si seguían culpándose mutuamente por lo que pasó, si todavía esperaban que yo volviera. Pero esas preguntas duraban poco, porque no había culpa, no había nostalgia, solo distancia. Alejandro, por su parte, me escribió una última vez, un correo escueto. Me decía que esperaba que estuviera bien, que lamentaba que todo terminara así, que si alguna vez necesitaba algo, podía contar con él. Lo leí sin prisa. No lo respondí. No porque le guardara rencor, sino porque ya no sentía conexión. Había sido parte de una etapa que yo no elegí.
y que había dejado atrás con convicción. Un domingo por la tarde, mientras ordenaba algunos papeles en casa, encontré una foto vieja. Era de la boda. Estaba mi madre sonriendo, mi padre brindando, Alejandro tomándome de la mano. Yo, en el centro, con un vestido blanco que me quedaba perfecto, pero que jamás sentí propio. Me quedé mirando esa imagen durante unos minutos. Luego la rompí en varios pedazos y la tiré a la basura. No con odio, con calma, como quien barre el polvo de algo que ya no tiene lugar. Con el tiempo, la tranquilidad se volvió rutina. Nunca tuve lujos. Nunca busqué subir de puesto ni ganar más. Me alcanzaba con lo que tenía. Y eso me diferenciaba de quienes me criaron. Porque ellos siempre quisieron más. Siempre exigieron. Siempre manipularon. Y al final, se quedaron solos. Nunca más volví a verlos. Sé que alguna vez intentaron contactarme. Me lo dijo una prima lejana, en un mensaje que tampoco respondí. Me dijeron que mi padre había enfermado, que mi madre preguntaba por mí, que decían haber cambiado. Pero yo no sentí necesidad de comprobarlo, porque si algo había aprendido, era que no todo merece una segunda oportunidad, que hay relaciones que no se salvan, que hay vínculos que solo se sostienen cuando uno está dispuesto a dejar de ser uno mismo. Y yo, ya no iba a volver a traicionarme por nadie. Hoy sigo trabajando en el banco. Atiendo a personas que van y vienen con sus urgencias, sus problemas, sus pequeñas miserias. Algunos me tratan con respeto. Otros me miran por encima del hombro. Pero ninguno me afecta. Porque nadie tiene poder sobre mí. No más. Vivo en un departamento chico, en un barrio tranquilo. Pago mis cuentas. A veces me doy un gusto. Otras veces, no. Pero lo que nunca me falta es paz. Y después de todo lo que viví, aprendí que eso, la tranquilidad de una vida que uno elige para sí mismo, vale más que cualquier anillo caro, que cualquier negocio exitoso, que cualquier apellido. A veces, la gente cree que uno necesita grandeza para sentirse completo. Yo solo necesitaba silencio. Libertad. Un lugar donde no tuviera que pedir permiso para existir. Y si vos alguna vez sentiste que te obligaron a vivir una vida que no era la tuya, si alguna vez te usaron, te empujaron, te cambiaron de rumbo para servirle a otros, y tuviste que romper con todo para salvarte. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita. Porque acá no contamos cuentos. Contamos lo que muchos callan. Y porque a veces, irse también es una forma de sanar.